La verdad no cambia porque sea o no sea creída por la mayoría de las personas. Hipatia de Alejandría. Filósofa, astrónoma y maestra en neoplatónica griega, Hipatia de Alejandría es una de las personas más importantes de nuestra historia. De hecho, es considerada la primer científica en la historia de la humanidad, y desgraciadamente no muchos conocen su historia y sus aportaciones. Hija y discípula del matemático Teón, quien se dedicaba a la transcripción de textos importantes de aquella época. De hecho, junto con ella misma, tradujeron el texto Elementos de la geometría de Euclides, uno de los más importantes de las matemáticas. Ella se formó en el Museo Centro de Investigación Científica, donde también trabajaba su padre, y viajó a Atenas y Roma para completar sus estudios. Llegó a crecer tanto en Alejandría que encabezó la Escuela Platónica de Alejandría, donde se desempeñaba principalmente como profesora de matemáticas y filosofía neoplatónica. Sus avances y aportaciones son múltiples. Ella, por ejemplo, resolvió numerosos problemas matemáticos y dio nuevas soluciones para los mismos, esto de los estudios de Diofanto. Prácticamente ella hizo entendible y fáciles todos los estudios de este personaje. Sumado a ello, escribió un tratado de 8 libros sobre las crónicas de Apoloneo, donde además creó nuevos problemas. Tiene un canon de astronomía y cartografió múltiples cuerpos celestes. En el campo de la invención y la mecánica, Hipatia también destacó bastante. Entre sus inventos podemos mencionar el aerómetro, que se utilizaba para medir la densidad de los líquidos, el hidrómetro, que calculaba el peso de los líquidos, así bien el hidroscopio, que medía el nivel del agua, y aunque erróneamente se le atribuye la creación del astrolabio, realmente no lo inventó, solamente mejoró el diseño que ya existía. La creación de este mítico objeto que se utilizaba en aquel entonces para medir la posición de astros y estrellas realmente fue de Juan Filópono, por allá del siglo VI. Como persona, los escritores la describen como alguien bastante influyente en su época. Realmente todo aquel que necesitara un consejo visitaba a Hipatia en busca del mismo. Además de que, a pesar de tener sus ideales bien marcados en base a la ciencia y a la razón y a la verdad, ella respetaba todo tipo de religiones de aquella época y no se limitaba a colaborar con personas que eran bastante religiosas. Cabe mencionar que desgraciadamente en esa época que una mujer destacara a ese nivel era prácticamente imposible. No tenían derecho a estudiar, a aprender y mucho menos a dar su punto de vista. Lamentablemente, el haber llegado a lo más alto en aquella época le significó la muerte. La envidia y el ataque de ira por parte de la iglesia debido a su carisma y a cómo movía a las masas terminó por sentenciarla. Después de la terrible destrucción de la Biblioteca de Alejandría, suceso que nos atrasó por lo menos un siglo en cuanto a avances tecnológicos, políticos y sociales, ella fue raptada de su carruaje en marzo del 415 después de Cristo por un grupo de fanáticos que la obligaron a desnudarse y la asesinaron a pedradas. Posterior a ello la destazaron y sus restos fueron calcinados en la zona Cinarón, exhibiéndose como trofeo en la ciudad. Y es por ello que no debemos olvidar a una de las más grandes mujeres en la historia de la humanidad.